saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección ¿Sabías qué? Y en el ¿Sabías qué? De hoy, ¿sabías que no todo lo malo que hacemos es pecado? Sé que quedaste pensando, pero ahora vas a entender. ¿Sabías que no todo lo malo que hacemos es pecado? Y te voy a dar la razón. ¿Por qué lo digo? Porque ¿sabías que lo bueno que no hacemos también es pecado? ¿Habías escuchado del pecado de omisión? Pues bien, vamos en este ¿Sabías qué? A hablar del pecado de omisión. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículo 16 y 17. Santiago capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice así la poderosa palabra de nuestro Dios, y la leo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Sé que al inicio sonaba como contradictorio. ¿Cómo es esto que no todo lo malo que hacemos es pecado? Claro, porque hay que complementarlo en que pecado también es todo lo bueno que no hacemos. A veces consideramos pecado todo lo malo que se hace, pero pecado es todo lo malo que pensamos, como todo lo malo que actuamos. El pecado surge en pensamiento y se basa en decisiones. El pecado puede tener muchos tintes y muchas características. Desde la misma Biblia, el pecado es transgresión a la ley. Pecado es pasar por alto la voluntad de Dios, su palabra. Pecado es toda ofensa que hagamos delante de Dios. Pecado es todo aquello que nos aparta de nuestra relación con Dios. El pecado es el acondicionante para la perdición humana. El pecado surgió mucho antes de la caída en el huerto, surgió en el corazón de Luzbel, en el mismo cielo. Y hoy por hoy lo que ha ocurrido a nivel humano es la réplica de lo que antes ocurrió en las esferas celestiales. Pero muchas veces consideramos pecado el mal pensar y el mal accionar. Pero ¿qué pasa cuando el pecado es el no obrar, el no hacer? ¿Qué mejor que Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, aquel que en 5 capítulos en su carta nos enseña lo que es el evangelio práctico? Esta carta es tremenda, porque nos enseña cómo llevar a la práctica la teoría bíblica. Por ejemplo, en el capítulo 2 nos dice, mira, evita ser parcial, tienes que ser imparcial. Y al mismo tiempo, la obra no te va a salvar, pero la obra va a declarar que eres salvo. Tienes que actuar imparcialmente, pero tienes que obrar. No puedes decir que tienes fe si no lo demuestras con obras. Ahora tus obras van a testificar de tu fe. Me explico, en este capítulo 2 tremendo, Santiago está dando esta lección que es muy aplicable en estos tiempos. Si yo hoy por hoy veo a alguien en necesidad y tengo cómo apoyarlo materialmente, sería el peor hipócrita en decirle, hermano o amigo, vamos a orar. Bien, ora por él, pero bendícelo. Bendícelo. Si no eres un mero hipócrita, un religioso que no va a ser mejor que los fariseos que se veían hermosos por fuera y por dentro Cristo dijo que eran hueso y podredumbre. Quiere decir que hay que accionar. Dice ser una persona de fe, demuéstralo con tu obra y que tu obra testifique de tu fe. En estos días
de extremo frío en la zona sur y central de Chile, en pleno invierno. Llega a ser tétrico ver en las noches gente en situación de calle, y da lo mismo el discurso con el que nos presentemos, de que algunos han escogido esa vida, que otros no quieren salir de ahí. Eso da lo mismo. El tema es que hay gente en situación de calle, en donde muchas veces como iglesia podemos y no queremos ayudar. Nos cuidamos de no hacer cosas que afecten nuestra relación con Dios, y a veces se nos olvida que pecado también es no hacer lo que Dios manda. Cristo declara de sí mismo, sobre todo en el pasaje del juicio a las naciones de San Mateo 25, que Él considerará que lo que se hizo por un hermano menor, se hizo con él. Señor, ¿cuándo te visitamos en tu enfermedad? ¿Cuándo cubrimos tu desnudez? ¿Cuándo quitamos tu hambre? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Por cuánto lo hiciste con uno menor? Lo hiciste conmigo. Pero a los que no lo hicieron les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y repito, y Santiago lo especifica en el capítulo 2 de su carta, no es una salvación por obra o una salvación más obras. Es una salvación que se demuestra y se testifica por una fe con obras. Ahora, acá Santiago está censurando a los que se hacen amigos del mundo, es decir, los que caen en seguir la conducta de un sistema corrupto, separado de Dios. Después enseña a juzgar con justo juicio. Y después le dice: no se gloríen ni se jacten del día de mañana, porque le pertenece a Dios. Y es aquí donde cierra de esta manera: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿A qué se refiere con jactancia? A cuando muchas veces no dependemos de Dios. Pensamos que dependemos de nuestro trabajo, de nuestra propia fortaleza. Pero termina diciendo algo bien extraordinario. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este es un pecado del que poco se habla, que es profundísimo, el pecado de omisión. Es decir, omitir hacer. Entonces podemos llegar a un enfoque bien preciso. Pecado es todo lo malo que hacemos y que pensamos, obviamente. Pero pecado también es todo lo bueno que no hacemos. ¡Ajá! Pecado también es todo lo bueno que no hacemos. Entonces, hermanito, hermanita, consiervo en Cristo, cada vez que pudiendo meter la mano al bolsillo o bendecir con mercadería una prenda de ropa o algo, y no lo haces y te conformas en decir estoy orando por ti, ya estás pecando. Ahora, obviamente Dios también nos ha dado discernimiento. Lamentablemente no vamos a poder tenderle la mano a todos, pero hay que usar discernimiento. Y hay momentos dados que quizás Cristo mismo nos está probando para ver realmente, y no es que Él no lo sepa, sino para que nosotros descubramos qué clase de corazón tenemos. A veces somos todos angelitos en la casa de oración y nos mostramos hermosos, amantes, tiernos y amorosos, y también muy devotos y apasionados por Cristo. Pero cuando ahí, en tu fuero íntimo, ahí cuando no te ve el hermano, no te ve el pastor y estás tú, Cristo evaluando y el necesitado, ¿cómo respondes a eso? Y no solo eso, hay muchas formas de aplicar lo que sería pecado de omisión. Pero he querido centrarme en eso. A modo de conclusión, es tiempo, amada iglesia, de salir de nuestro círculo religioso, de nuestro a veces autoengaño, de creernos mejores que otros y pensar que por el hecho de que yo profeso
y grito a los cuatro vientos que tengo fe en Cristo y que soy su hijo, es suficiente. A veces grita más fuerte el acto, el hecho, que la palabra que salga de tu boca. Y si vas a hacer ayuda, si vas a actuar en misericordia, si vas a comenzar a activar para evitar el pecado de omisión, apoyando al que está en necesidad, tampoco busques el toque de trompeta, tampoco busques que la diestra sepa lo que hace la izquierda o la izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. No te jactes si lo vas a hacer, porque también eso es pecado, la jactancia. Si vas a activar para evitar el pecado de omisión, hazlo por la necesidad del que necesita y para que Dios se glorifique por medio de ti. Haz las cosas en lo secreto y Dios te recompensará en lo público. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavia a cada uno de ustedes.